Respuesta al doctor Yeuris Ferreira. ¿Pecado no es solo transgresión de la ley? Sección 5. Breve análisis de Santiago 4:17, parte A. El doctor Ferreira, como bien sabemos, argumenta que pecado no es solo transgresión de la ley, sino otras cosas. Una de esas cosas que son pecado sin ser transgresión de la ley, según el doctor Ferreira, es la injusticia. En las 4 secciones anteriores dedicamos tiempo a analizar dicho concepto, descubriendo que no tiene fundamento ni en la Biblia ni en los escritos de Elena G. de White. Esto porque en ambas fuentes injusticia equivale a transgresión de la ley. Lo segundo, que el doctor Ferreira indica que es pecado sin ser transgresión de la ley, es el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Para concluir eso, él se basa en Santiago 4:17, que dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Reina Valera del 60. ¿Tenemos algo para decir al respecto? Sí, definitivamente. Entre lo que tenemos para decir sobre el segundo argumento del doctor Ferreira está lo siguiente. 1. Llegar a esa conclusión basados en Santiago 4:17 solo puede hacerse pasando por alto la semántica, o lo que es lo mismo, el significado en sí de las palabras. En este caso, el significado del término bueno en Santiago 4:17. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que el doctor Ferreira pasa por alto al concluir lo que concluye? Veamos, el argumento es así. Santiago 4:17 dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, se puede cometer pecado sin transgredir la ley. Basta con saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando por alto el doctor Ferreira en esta forma de razonar? El significado del término bueno. ¿Por qué? Acerquémonos un poco más a esto y lo veremos claramente. El término bueno, empleado en Santiago 4:17, es el vocablo griego kalom o kalos. El vocablo 2570 de los números Strong, según la nueva concordancia greco-española del Nuevo Testamento, compilada por Hugo M. Peter, de Editorial Mundo Hispano. Término que, según F. Wilbur Gingrich, en Léxico do Novo Testamento, griego-portugués, significa, entre otras cosas, bueno, útil, sin defecto, moralmente bueno, digno de alabanza, etc. Lo mismo en Diccionario de Idiomas Bíblicos, griego Nuevo Testamento, James Swanson, donde se dan los sentidos de bueno, adecuado, bello, ventajoso, etc. Ahora bien, el texto de Santiago 4:17 dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. La pregunta es, ¿qué es para Santiago lo bueno? ¿Hay alguna indicación en la misma carta de Santiago que nos oriente en cuanto a lo que él concebía como lo bueno, el bien, lo correcto, moralmente hablando? Sí, claro. Él no dejó eso al azar, para que cada quien interprete a su manera qué es lo bueno. En la misma carta, en tan solo 2 capítulos antes del cuarto, él define lo que es bueno. En el capítulo 2, versículo 8, dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Reina Valera del 60. E inmediatamente pasa a definir lo contrario a hacer el bien o lo bueno, diciendo en los versículos 9 al 13 lo siguiente: pero
Es decir, si en vez de hacer el bien, no lo bueno. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Santiago definiendo claramente lo que es hacer el bien, lo bueno, tanto como lo que es no hacer lo bueno. ¿Qué es para él hacer lo bueno? Es guardar la ley, sin excepción alguna de sus mandamientos. ¿Por qué es esto así? Porque la ley se basa en el amor. Y el amor al prójimo se cumple guardando la ley de Dios, que es la ley real, la ley de su reino. Y entonces, siendo que se guarda la ley amando al prójimo, no amándolo se la transgrede. Y eso equivale a hacer el mal, sabiendo hacer lo bueno. En otras palabras, transgredir la ley teniendo conocimiento de ella. Eso es hacer lo malo. Sabiendo hacer el bien y no haciéndolo, se hace lo malo. ¿Cómo pudo haberlo dicho más claro Santiago? De ahí que, mientras que en 4:17 emplea el término kalom de kalos, el vocablo 2570 de los números Strom en griego, bueno, en 2:8 usa el término kalos con omega en vez de omicron, pero siempre con el mismo sentido, ya que kalos, el vocablo griego 2573 de los números Strom, según Hugo M. Peter, viene o tiene como raíz o base a kalos, el vocablo 2570, el que se emplea en 4:17. ¿Qué es entonces lo que está diciendo el apóstol en 2:8 al decir, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis? Está diciendo, hacer el bien, lo bueno, es amar al prójimo, o lo que es lo mismo, guardar la ley, porque ella está basada en el amor. No hacer el bien o lo bueno es transgredirla. Por eso es que no hacer lo bueno es pecado, porque pecado es transgresión de la ley. Santiago está diciendo, si aman al prójimo guardando la ley, que es la que les indica cómo amarlo, hacen lo bueno. Si no aman al prójimo guardando la ley, son transgresores y por lo tanto culpables de pecado. Que la ley real aquí es el decálogo, es claro por los versículos 9 al 13 del capítulo 2. De allí que se diga sobre Santiago 2:8 en Teología do Novo Testamento, con R.B. Sub como editor y Lena Aranca como traductora en portugués, lo siguiente. Cabe mencionar que la ley del reino no es una ley enteramente nueva, sino que incluye los mandamientos del Antiguo Testamento, el Decálogo y también Levítico 19. Ferdinand Christian Baur, en Conferencias sobre Teología del Nuevo Testamento, editado por Peter C. Hudson y traducido por Robert F. Brown de Oxford University Press en inglés, dice: el autor de Santiago adopta su punto de vista basado en la ley, aunque solo ve en ella un contenido espiritualizado. Para él, la religión es esencialmente acción, la obediencia a una ley.
Sin embargo, para él esta ley no es la ley mosaica, sino la ley moral, la ley mosaica entendida en su contenido puramente moral. Esta ley es sin duda lo que él entiende como nomos teleios tes eleuterias, la ley perfecta de la libertad, la misma que para él es la expresión que denota el cristianismo. Llama al cristianismo una ley perfecta, porque implica la idea de la perfección moral, cuya realización es la tarea suprema del ser humano. El cristiano debe comprender la idea de esta perfección en el sufrimiento y la acción, en todas las circunstancias de la vida, porque sólo así puede poner en práctica su fe y ponerla a prueba. Ver capítulo 1, versículos 3 al 5. Brevar S. Shields, en Teología Bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, reflexión teológica sobre la Biblia cristiana, de SCM Press, 1992, la edición en inglés, dice: Santiago se refiere a la ley del Antiguo Testamento como la ley de la libertad, mediante cuya observancia se responde a la voluntad de Dios. La ley real, 2.8, es la ley del amor, según la interpretación de Jesús. A todo esto, algunos han dicho, no, aquí no se refiere al decálogo, sino solamente a Levítico 19:18. James Dan G. McCartney, en Baker Exegetical Commentary sobre el Nuevo Testamento de Baker Publishing Group 2009, dice al respecto: la ley real se refiere a la ley de Dios en general, resumida en el mandamiento del amor. Algunos comentaristas, por ejemplo, Lawes, en 1980, en la página 108 y 109 de su libro, interpreta que ley real se refiere específicamente al mandamiento de Levítico 19:18, que Jesús estableció como pieza central del comportamiento ético de los seres humanos, según Mateo 22:39. De hecho, existen varios puntos de contacto entre Levítico 19 y Santiago, como puede verse en Johnson, 1982, y Loato, 1997, en su libro en las páginas 57 y 59. Pero, dice este autor, pero Santiago difícilmente está contrastando una parte de la ley con el resto. Véase capítulo 2, versículos 10 y 11 de Santiago. Y ley, nomos, generalmente se refiere a la instrucción de Dios en el conjunto, más que a un mandamiento específico para el cual se usa normalmente en Tolé. Según Robs, 1916, página 198. Continúa diciendo este autor: es mejor decir que Levítico 19:18 expresa un principio rector y central del imperativo ético de Dios para la conducta humana, y sirve como marco para comprender sus partes. Esta ley resumida en el amor es real. Basilicos, porque es la ley del reino, basileia, de Dios. Según Johnson, 1982, página 401 de su libro. Termina diciendo este autor: el reino prometido a los pobres que lo aman, según Santiago 2.5. Dice además este mismo autor, refiriéndose a Santiago 2.8, se conecta con el hecho de que la ley es una ley completa y perfecta. Te leo 1.25, y por lo tanto no admite una obediencia parcial. 2.10, porque todas las partes de la ley provienen de una sola fuente. 2.11. ¿Y qué dice el 2.11? Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bien, ¿qué es lo que están diciendo estos autores? 1. El hacer el bien, lo bueno, es cumplir la ley.
2. Al cumplir la ley, se ama al prójimo. O lo que es lo mismo resumido, amar al prójimo al cumplir la ley es hacer lo bueno. No amarlo al no cumplirla es equivalente a no hacer lo bueno. Por lo tanto, decir que no hacer lo bueno no tiene relación con transgresión de la ley de Dios es desconocer la teología del propio autor de la Carta de Santiago respecto al pecado y a la ley. Decir que no hacer lo bueno no tiene relación con transgresión de la ley es pasar por alto el propio contexto inmediato de la Carta de Santiago, porque ese contexto define claramente que hacer lo bueno es guardar la ley y no hacerlo bueno es transgredirla. Sugerencia, en el marco, como siempre, de total respeto. No demos por cierto todo lo que escuchamos, leemos o llega a nosotros por cualquier otro medio, independientemente de quién venga. Sin excepción, siempre mantengamos el espíritu bereano, investigando si lo que se lee, escucha o ve es realmente lo que parece ser la verdad. Si somos sinceros y realmente deseamos saber qué es la verdad y qué no lo es, la promesa sigue ahí. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estas son palabras de nuestro Señor y aplicado a nosotros y entre nosotros sería: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Carlos, es de Juan, es de Víctor o es de Dios, o si esa persona habla por su propia cuenta. Lo segundo que tenemos que decir sobre el argumento del doctor Ferreira al emplear Santiago 4:17 como argumento para enseñar que pecado no es solo transgresión de la ley, tiene que ver con el término bueno en Santiago 4:17 en sus vocablos hebreos equivalentes. Dicho análisis comparativo, aunque breve, demostrará claramente que bueno en el Antiguo Testamento, cuando se emplea en el contexto de la ley, en términos equivalentes a kalom o kalos, es también alusión al decálogo, la ley de Dios. Pero ese es el tema de la próxima sección, que sería la parte B de la sección actual. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima.